猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んづけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。El arcángel iba a decir algo, pero fue interrumpido por un puñetazo en el abdomen. Escupió algo de sangre, levantó un poco su rostro, y vio la mirada sin emociones de Kakaroto. Fue mandado lejos, tras recibir otro puñetazo en el rostro. Mael salió disparado, Kakaroto en una muestra de velocidad, se colocó atrás de este, con las espadas del caos le dio un gran corte en su espalda, haciendo que la armadura que llevara se destruyera. Tomó una espada, la clavó en brazo izquierdo de este, haciendo que diera un gruñido de dolor. Mael quiso conectar un puñetazo pero fue esquivado. Teniendo su espada clavada, la insertó más. Al hacerlo, una energía de color morado salió del cuerpo de Mael, haciendo que éste sintiera más dolor. Teniendo la otra espada dijo: corte demoníaco. Kakaroto hizo un corte en el aire. Al hacerlo, miles fueron tras Mael, que, a pesar de cubrirse con sus antebrazos, estaba recibiendo miles de estos. El líder de los mandamientos hizo su mano hacia atrás. Al hacerlo, la cadena que estaba unida a su espada del caos, hizo lo mismo. Con gran fuerza dio un puñetazo a Mael, haciendo que saliera de ahí, con dirección hacia el suelo. Se preparó para la caída, aunque, antes de caer fue recibido por el golpe de la espada de Kakaroto, que había hecho antes. El cuerpo de este salió aún con más fuerza, cayendo en donde estaban los cadáveres de sus demás compañeros. Kakaroto, estando en el cielo, levantó una mano, la cual empezó a generarse una bola de energía de color negro, estando de un tamaño considerable. Urami Bru colocó su palma enfrente junto con la bola de energía. Hizo para atrás su puño, el cual estaba libre, con gran fuerza golpeó la energía. Con una gran velocidad fue tras Mael. Al estar en contacto con el arcángel, se creó una gran explosión. Los ángeles que aún quedaban con vida, vieron con horror. Los arcángeles tenían miradas de enfado, mientras que los demonios y especialmente los mandamientos, estaban sonriendo de manera perversa. Kakaroto vio a los dos arcángeles. Tomó sus dos espadas del caos. Las levantó hacia arriba, con ayuda de su espalda, se curveó hacia atrás. Con una voz monótona, danza demoníaca. En un parpadeo Kakaroto desapareció de la zona y apareció del otro lado del campo. Los arcángeles estaban dudosos, pero los mandamientos, al saber qué era, rieron. Las espadas del caos de Kakaroto empezaron a brillar de color morado. Después de unos segundos, estos brillaron a tal punto que parecían estar hechos de luz, y de la nada, se apagaron. Al hacerlo, miles de cortes aparecieron en los cuerpos de los ángeles que quedaban, pero, en especial en los dos arcángeles, los cortes eran de tal gravedad que cayeron al suelo. Con una voz seria: mandamientos. Al escuchar que los llamaban, fueron. Los 8 de 10 mandamientos se encontraban atrás de su líder, Meliodas, con los brazos cruzados. Te tardaste mucho, hermano, ¿en dónde estabas? Kakaroto mirando de mejor detalle el campo de batalla. Varias hordas de ángeles y gigantes estaban atacando una de las ciudades. Los demonios que se encontraban para ayudar no fueron de ayuda, así que tuve que ir. Los mandamientos solo asintieron con su cabeza. Kakaroto, con un rostro neutro, miró hacia arriba viendo que el sol estaba casi en su máxima esplendor. Mael estará a punto de llegar. Meliodas, Celdris, ustedes se encargan de Ludociel. Deriere, Monspet, ustedes de Tarbiel. Fraudri, Galán, Meláscula, ustedes de Sariel. Los mandamientos no comentaron nada. En primera, le tenían respeto y de alguna manera algo de miedo a Kakaroto. La segunda, confiaban en él, por lo que, cualquier cosa que él les ordenara obedecerían. No pasaron más de 2 minutos cuando una luz del cielo cayó. Al hacerlo levantó una gran cortina de polvo, además de que los cuerpos que se encontraban en ese lugar fueron desintegrados. Kakaroto, de manera tranquila, empezó a caminar lentamente. La luz estaba desapareciendo, mostrando al cuarto arcángel, el cual era Mael. Este miró a su alrededor, entrecerró su mirada al ver todo el caos, pero fue más al ver al sujeto que tenía algunos metros en adelante. Kakaroto, dijo de manera casi asqueada. El líder de los 10 mandamientos rápidamente se protegió con su espada en forma de cruz, debido a que Mael con gran velocidad fue en atacarlo. Estos empezaron a intercambiar feroces golpes. Al par que estos combatían, Ludociel, Tarmiel y Sariel se incorporaron. Como ordenó Kakaroto, cada uno fue tras su oponente.
Kakaroto se alzó encima clavando sus dos espadas en los trapecios, cayendo con su propio peso, hizo que Mael le siguiera. Aún estando clavados sus espadas, empezó a girar, mientras lo hacía el cuerpo de Mael estaba haciendo que se impactara con rocas. Finalmente Kakaroto lo liberó haciendo que chocara con algunos árboles. A pesar de su rostro sin emociones, este estaba haciendo bastante esfuerzo en enfrentarse a Mael. Se sabía más de antemano que él había recibido la gracias más poderosa de todas. Para joder esto, era casi mediodía, por lo que se venía una maldita pesadilla. Kakaroto estaba sentado en una pila de cadáveres. Este tenía su puño en su mentón. Otros 20 años habían pasado, y esta maldita guerra no terminaba. Si era honesto consigo mismo, estaba harto de esta situación, pero no podía hacer nada. Todos los días era lo mismo. Ángeles, junto con hadas y humanos, se enfrentaban contra demonios, en donde ambos bandos perdían, hasta que los mandamientos parecían y daban gran apoyo a los demonios. Pero, tan rápido como estos parecían, los arcángeles lo hacían lo mismo. Pelea, tras pelea, pero, siempre con el mismo resultado, mandamientos como arcángeles simplemente empataban. No estaba tan seguro si solo a él le estaba pasando, aunque, se había dado cuenta algunos años, que la actitud de su hermano Zeldris estaba cambiando. Mientras que Meliodas, bueno, era más frío, más salvaje, su objetivo era ser igual de fuerte que Kakaroto, algo que si era honesto, no sabía si podía hacer. Desde que tenía memoria fue criado para combatir. No tenía ningún recuerdo agradable de su infancia, ni de su madre, aunque, conociendo al rey demonio, lo más probable es que lo haya creado. Sus pensamientos fueron detenidos ya que una ave se acercó en donde estaba el son. Tenía un pergamino, al abrirlo, dio un gruñido, al parecer un grupo de demonios descontrolados estaban atacando una aldea. El ave se colocó encima del dedo meñique de Kakaroto, pero, al hacerlo este explotó. Se levantó, y empezó a volar con gran velocidad a su destino. En pocos minutos había llegado. Era un pueblo que, si era honesto no identificó. Miró con aburrimiento como demonios azules con algunos rojos estaban atacando la aldea. Este sacó una espada del caos, con gran velocidad y facilidad terminó con todos. Cuando este estaba por marcharse, vio una niña de aproximadamente de 4 años estaba en el suelo, ya que 2 demonios azules la iban a matar. Kakaroto desapareció y apareció enfrente de la niña, la cual se sorprendió, rápidamente terminó con los 2 demonios. Este miró hacia atrás. ¿Estás bien, niña? La niña asombrada asintió con su cabeza. Al escuchar eso, Kakaroto estaba preparado para irse, pero, la niña lo detuvo. ¿Cuál es tu nombre? Dijo de manera tímida. Kakaroto se sorprendió un poco, pero, no lo demostró. Mi nombre es Kakaroto, al decirlo se marchó del lugar. 2 meses después, Kakaroto junto a sus 3 hermanos habían terminado un ejército completo de ángeles. El mayor de los hermanos estaba decapitando a los que aún quedaban con vida, de alguna manera bastante extraña, los 3 hermanos hacían esto para convivir. Kakaroto al terminar de rematar a su enemigo, vio con curiosidad cómo interactuaban Meliodas y Zeldris. No podía saber de qué hablaban, pero, le dio más duda la actitud de Zeldris. Era tímida y sonroja. Eso era muy extraño, pero, donde le llama más la atención, fue que Meliodas había rechazado a Zeldris dándole un golpe en la mano. Meliodas se acercó a Kakaroto. Hermano. Kakaroto al saber que quería. 20 kilómetros del suroeste, hay un grupo de 30 humanos y gigantes. ¿Por qué no vas tú y te diviertes? Meliodas solo asintió con su cabeza, pero, se podía ver un poco de brillo de alegría en sus ojos. Meliodas rápidamente se marchó, Zeldris estaba rematando algunos ángeles que quedaban. Kakaroto se acercó. Zeldris, ¿de qué estaban hablando tú y Meliodas? Zeldris sorprendido. ¿Eh? No, de nada. Al decir eso, bajó su rostro. Kakaroto dio un suspiro mental. Sígueme. Kakaroto caminó algunos pasos y se sentó encima de una piedra. El hermano menor se sorprendió pero siguió la misma acción que Kakaroto. ¿Y bien? ¿Qué es lo que te inquieta? Kakaroto dijo de manera seria. Zeldris tragó saliva mientras jugaba con sus pulgares. Bueno, yo conocí a alguien. Al escuchar eso, Kakaroto alzó una ceja.
Zeldris se quedó en silencio unos segundos, el hermano mayor tosió para que siguiera. Zeldris al darse cuenta empezó a contar. Su nombre es Helda, y ya, bueno. Zeldris se puso muy nervioso, algo que Kakaroto se dio cuenta. Continúa la idea de Zeldris. Ella pertenece al clan de los vampiros, ¿cierto? Zeldris se sorprendió y asintió con su cabeza. Nosotros nos amamos. Cuando estoy con ella, me siento tan feliz, tan tranquilo. Kakaroto observa cómo Zeldris describía y narraba el cómo se conocieron. Después de un par de minutos Zeldris guardó silencio. Kakaroto al saber la información meditó algunos segundos. Eso es un problema, el rey demonio quiere que sean exterminados el clan de los vampiros. Zeldris con la mirada baja. Sí, eso ya lo sé, pero... no quiero, yo. Kakaroto interrumpe. No lo hagas. Aunque, si estaban vivos, será muy peligroso para ellos y para ti. Así que, guardo silencio unos segundos. Creo que lo mejor será que lo selles. Zeldris se impresionó por lo dicho por su hermano mayor. ¿Qué? Kakaroto al ver la cara sorprendida de su hermano. Si lo sellas, tal vez, puedas encontrar una manera de estar a su lado, aunque, no creo que sea pronto. Esa es la única opción que veo para que ella junto a su clan sigan con vida, y ustedes tengan una oportunidad de estar juntos. Zeldris aún estaba sorprendido. Vaya, gracias hermano. Los dos quedaron en silencio, cuando Zeldris habla. Pero... ¿por qué? Kakaroto alzó una ceja, al ver eso Zeldris sigue. ¿Porque me ayudaste? Estás cambiando. Kakaroto dio un suspiro pesado. Estoy harto de esta lucha Zeldris. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar a una dirección, hacia el caos. Hoy tengo más dudas que respuestas, por eso quiero ir más lejos, en busca de claridad, en busca de la sabiduría que me hará saber mi propósito en esta lucha. Zeldris miró con asombro, felicidad, y bastante curiosidad a su hermano mayor. Era la primera vez que Kakaroto se abría tanto con alguien, ni siquiera con Cusack, Chandler, o el rey demonio. Su hermano mayor lo tenía en tal estima que, le contaba sus pensamientos. Nunca pensé que tuvieras esas ideas, hermano. Pero, ¿qué vas a hacer? Kakaroto con los brazos cruzados y regresando a su actitud seria. No lo sé, pero, tengo que buscar algo, o hacer algo, ya que, si no me muero en batalla, será por las dudas que tengo. Zeldris pensó un poco, pero, dio una pequeña sonrisa. Hermano, lo que decidas, yo te apoyaré. Kakaroto miró de reojo a Zeldris. Casi invisibles sus labios hicieron una sonrisa. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。